Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo un nuevo tutorial totalmente para principiantes donde vamos a conocer la interfaz de Blender, vamos a conocer principios de modelado, texturizado, animación y render. El proyecto final que vamos a realizar va a ser una animación como esta, donde les voy a enseñar cómo modelar esta abejita, cómo animarla, cómo crear el entorno y cómo crear la animación final, cómo renderizar la animación final. Bueno chicos, como les dije, este va a ser un tutorial totalmente para principiantes, para aquellos que están interesados en aprender Blender y aprender 3D. Y qué más que este programa que es totalmente gratis y es open source. Entonces lo primero que van a hacer es irse a la página de los creadores de Blender. En la descripción del video les voy a dejar el link si quieren, para que no tengan que ir a buscarlo, sino directamente le dan clic ahí al link y los va a traer a esta página. Acá van a poder descargar la versión actual que hay de Blender. Si más adelante, no sé en qué tiempo estés viendo este tutorial, de pronto más adelante vas a encontrar otro tipo de versión, la 3.2, 3.3, no importa, igual la van a descargar. Nomás le dan acá en Download Blender y en esta parte están los sistemas operativos. Entonces por lo menos para Windows, para Mac, Linux, y ahí está el source code si tienes un sistema operativo diferente. Entonces básicamente lo van a descargar y se les va a descargar un archivo ejecutable en la parte de abajo, como siempre se descarga en Google Chrome, y van a instalarlo como cualquier otro programa. Ustedes van a seleccionar donde quieren instalarlo, lo instalan, ya cuando lo instalen se les va a abrir y lo primero que les va a aparecer esto, va a aparecer así, la interfaz les va a aparecer con una pestaña en la mitad o con una ventana en la mitad. Les va a aparecer así, digamos en mi caso yo ya lo he utilizado, entonces tengo algunos archivos ahí, pero les va a aparecer algo así y les va a aparecer la configuración inicial, donde les va a decir qué idioma, si son diestros o no. Lo que yo les aconsejo es que lo dejen tal como están, no le vayan a cambiar idiomas, no le van a cambiar nada, simplemente le dan OK y él les va a cargar la interfaz normalmente así. Déjenlo como está totalmente, porque es más fácil entenderlo así, y la mayoría de tutoriales, cuando ustedes van a ver tutoriales o van a aprender algún curso de animación, ya sea de modelado, los van a encontrar siempre en inglés. O sea, ellos siempre van a utilizar, digamos, las ventanas van a estar en inglés, así sea un tutorial en español o lo que sea, van a estar en inglés. Entonces les va a ser más fácil, digamos, encontrar lo que están buscando. Bueno, después de que ya les aparezca, simplemente le dan clic por fuera y cada vez que abrimos Blender nos va a aparecer esos tres elementos. Vamos a encontrar el cubo, que siempre viene por defecto dentro de Blender, vamos a encontrar la cámara y vamos a encontrar la luz. Esto siempre va a estar así. La mayoría de gente a veces borra los tres elementos y empieza desde cero. Hay gente que lo reutiliza, eso ya es dependiendo de ustedes. Realmente no importa. Entonces básicamente acá tenemos la interfaz de Blender. Voy a hacer una especie de introducción rápida, porque conforme vamos desarrollando este tutorial vamos a ir aprendiendo lo que es las partes y dónde está cada cosa. Pero básicamente esta es la interfaz de Blender. Acá tenemos el viewport, donde están los elementos, digamos, que creamos en el espacio 3D. Como podemos ver, acá tenemos el espacio 3D. Para girar y para movernos dentro del espacio 3D es importante saber girar o rotar alrededor de los elementos. Digamos, yo doy un clic por la parte de afuera, no tengo nada seleccionado, entonces simplemente si quiero seleccionar el cubo le doy un clic. Para rotar o girar alrededor del cubo vamos a utilizar la ruedita del ratón. Simplemente la presionamos y teniéndola presionada podemos movernos, podemos girar, rotar alrededor del objeto, ¿sí? Como estamos viendo ahí. Muy fácilmente. Si queremos acercarnos o alejarnos también, con la misma ruedita del ratón nos acercamos y con la ruedita hacia el otro lado, hacia afuera, nos alejamos. Entonces básicamente es para el zoom in y zoom out con la misma ruedita del ratón. O sea, rotamos con la rueda del ratón o con el botón de la mitad, no sé cómo le dirán ustedes. Nos acercamos, nos alejamos. Ahora, si queremos hacer lo que se llama el paneo, o sea, movernos de un lado para otro sin rotar, vamos a oprimir la tecla Shift o mayúsculas, o a veces no sé, en algunos países le dicen mayús,
la tecla Shift, la que está encima de Control, y obteniendo la presionada más la ruedita del ratón presionada, podemos hacer el paneo, que es movernos de un lado a otro, como mover la vista de la cámara que tenemos en este momento. Pues en este momento no tenemos ninguna cámara, simplemente es la vista que está en la que estamos viendo los objetos. Simplemente con esa hacemos el paneo. Ahora, si queremos hacer un zoom o un zoom in, acercarnos o alejarnos un poco más controlado, como deslizarnos hacia el objeto, básicamente lo que podemos hacer es oprimir la tecla Control y con la misma ruedita del ratón la presionamos y acercamos el mouse y nos alejamos. Eso es como una especie de zoom in, zoom out más controlado, más suave, que nos permitirá acercarnos o alejarnos. Bueno, estos son lo básico de navegación, chicos. Practiquen, pueden ir practicando. Bueno, con la ruedita del ratón voy girando alrededor del objeto. Si quiero hacer paneo, Shift más la ruedita del ratón, vamos moviendo. Si quiero hacer un zoom más controlado, entonces presiono Control, ruedita del ratón, hacia adelante, hacia atrás. Lo mismo en esta parte, como ven acá podemos encontrar la manita, que quiere decir como el paneo. Es que nos está indicando que teniendo la presionada. Esto tiene que ver con la cámara, con las vistas que tiene esto. Esta parte de acá podemos ver los ejes de navegación. Entonces tenemos el eje Z, sabemos que el azul es el eje Z, tenemos el eje X que es el rojo y tenemos el eje Y. Entonces sabemos, bueno, por lo menos el rojo ya sabemos que es el X, el Z que va hacia arriba, pues acá no lo vemos, y el Y, el eje Y o la Y, que es este verde. Entonces básicamente si nosotros nos paramos sobre esta ruedita con los ejes de navegación, la presionamos, podemos ir navegando alrededor del objeto también. Es otra forma de navegar, pero básicamente es navegar utilizando la ruedita del ratón. Entonces ya tenemos esa parte ya definida. Esta parte de acá es donde, esta ventana de acá es donde nos van a aparecer todos los objetos que creemos o que tengamos dentro del viewport. Por lo menos acá tenemos la cámara. Cada vez que seleccionamos un objeto se nos va a seleccionar en amarillo, cámara, el cubo y la luz. Para renombrar los objetos simplemente le damos doble clic y le podemos cambiar el nombre o poner lo que queramos. Eso funciona en todos los programas de 3D. Acá también simplemente le damos doble clic. Cada vez que creamos algo se nos va a crear dentro de colecciones o dentro de grupos, por decirlo así. Entonces por lo menos acá tenemos la colección, se llama Collection, y nos dice que la colección contiene el cubo, la luz y la cámara. Entonces si yo selecciono la colección en sí, la colección la podemos renombrar también dándole doble clic. Entonces si yo la selecciono y quiero ocultar los objetos de esa colección, simplemente apago el ojito que aparece al lado y ya se oculta, no tengo nada. Si los quiero hacer visibles, los hago visibles. Ahora, si nosotros por lo menos acá tenemos un cubo, en este caso digamos vamos a borrar este cubo. Para borrar un objeto le damos a la tecla suprimir, se nos borró, nos queda la luz y nos queda la cámara. Entonces si yo quiero crear un objeto dentro del espacio 3D, hay dos formas. Voy a Add, en esta parte de acá, este menú que dice Add, y acá nos aparecen todas las geometrías que podemos crear, todos los objetos, digamos Mesh. Nos aparece un plano, un cubo, un círculo, una esfera, un iconosphere, una especie de esfera diferente a la normal, cilindro, el cono, el torus, como un grid, una malla, y el monkey, el monito que es característico en Blender. Entonces digamos, si yo quiero crear el monkey, le doy clic y automáticamente él me lo crea. Como ven acá, yo no estoy en la vista frontal porque él me lo creó, pero la cara del objeto, por decir así, esta vez del mono. Eso es un ejemplo muy bueno porque acá podemos ver la cara del mono, está apuntando hacia este lado, hacia esta dirección. Eso quiere decir que la cara frontal es esta. Para movernos entre las vistas, o sea, la vista frontal, lateral, tenemos un atajo de teclado que son los números. Es muy fácil. Por lo menos si yo quiero ir a la vista frontal, presiono la tecla 1 y él automáticamente me lleva a la vista frontal. Digamos, la 1 es la frontal. Si quiero ir a la vista lateral, presiono la tecla 3
me lleva a la vista lateral. Y si quiero ir a la vista top o a la vista superior, presiono la tecla 7. Entonces ahí ya me lleva a la 7. Acá dentro de estas vistas lo mismo, podemos acercarnos, alejarnos. Si queremos volver a la vista de perspectiva es muy sencillo, simplemente oprimimos la ruedita del ratón y nos movemos y él va a volver a la vista de perspectiva. Entonces volvamos a repasar. 1 para vista frontal, 3 para vista lateral, 7 para vista superior o top. Ahora, si yo quiero ir a la misma vista pero que está contraria, por lo menos ahorita lo estamos viendo por la vista superior, si yo quiero ir por la vista inferior, básicamente nomás suprimo la tecla 9. La tecla 9 nos va a llevar, dependiendo de la vista que estemos, a la vista contraria. Por lo menos, digamos, en este caso soy superior. Si lo oprimo la tecla 9, va a la inferior. Ahora, si voy a la frontal, oprimo la tecla 9, me va a llevar a la vista de atrás o la posterior. Entonces 9, pum, se va para atrás. Si estoy en la vista lateral, de este lado, entonces si quiero ir al otro lado, en la misma vista, presiono la tecla 9 y pum, me lleva a ese lado. Eso es muy fácil, chicos, es normal de practicar y ahí le van cogiendo el tiro. Ahora, esta parte de acá es donde están la mayoría, digamos, de herramientas e instrumentos para renderizar, para poner materiales, para poner efectos. Entonces, por lo menos, no voy a entrar en detalle a explicar cada uno, pero básicamente voy a explicar lo más sencillo, digamos. Esta parte de acá es para crear los materiales que le vamos a aplicar al objeto. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos modelando la hojita. Acá esta parte es para las opciones de render, digamos el motor de render que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar if, no vamos a utilizar cycles, solo if. If es un motor de render rápido, pero pues que genera resultados buenos. Y uno lo utiliza a veces cuando el computador o las laptops o la PC no tienen muchos recursos. Entonces a mi parecer y a mi opinión es un motor de render bueno, a mí me gusta. Entonces esto sería la parte del render, donde tenemos las opciones como el Ambient Occlusion, Bloom, Depth of Field. Tenemos varias opciones que iremos viéndolas conforme ya cuando lleguemos al final a renderizar nuestra animación. Está el formato con este acá donde está la impresora, como una impresora, ahí podemos poner el tamaño, digamos, del formato de la animación, como la vamos a hacer, 1920 por 1080. A cuántos fotogramas va a ir, a 24. En este caso nosotros vamos a manejar la animación a 25 fotogramas. El mundo, o sea, lo que se llama el world, nos está hablando del espacio del fondo. Le podemos cambiar el color, digamos en este momento está gris, pero si yo le puedo cambiar por acá, le subo. Entonces ahí eso ya tiene ese color aplicado, pero pues estamos en la vista sólida de Blender, entonces no vemos el cambio. ¿Cómo hacemos para verlo? En esta parte de acá tenemos estos tres botoncitos o estas tres rueditas. Entonces acá el primero nos muestra una vista sólida, una vista de plastilina, lo que llama la clay view. Entonces vemos ahí. El segundo nos muestra ya el objeto que tengamos con materiales aplicados, si tiene algún material. Y el tercero ya nos muestra una vista como si estuviéramos haciendo el render o una vista interactiva. Entonces si yo la pongo, ahí vemos que yo cambié este color. Entonces el objeto se va a ver afectado. Tenemos una luz que está acá, está emitiendo luz, rayos de luz. Entonces esta parte está iluminada, pero como le cambié el color al fondo, o sea el world, entonces nos aparece ese color. Acá es para aplicar los modificadores. Acá tenemos una lista grande de modificadores, del cual vamos a ver algunos. Acá es para aplicar las físicas, partículas, esta parte también, materiales, ya es como les había dicho. Y acá para aplicar pinceles. Bueno, muchachos, ahora lo básico también, si queremos mover los objetos dentro del viewport, podemos seleccionar el objeto y acá tenemos este menú. Este menú lo podemos desaparecer o hacer aparecer oprimiendo la tecla T. Si oprimo la tecla T, se va. Si lo oprimo la tecla T otra vez, vuelve y aparece. Pues es lo básico, digamos, mover. Si lo selecciono, lo puedo mover en el eje X, en el eje Y. Rotar, lo podemos rotar en los ejes, digamos. Acá tenemos los ejes marcados también del mismo color. Entonces lo
hago la rotación, el X, Z, ahí vamos viendo cómo se va moviendo. Y la escala. Con respecto a la escala, no es recomendado escalar al objeto en este modo de edición. O sea, en este momento, este objeto, este monito, no está en modo de edición. Entonces, esto maneja una escala que la podemos ver al abrir el menú de acá, que es oprimiendo la tecla N, podemos abrir un menú, este menú de acá. Entonces tenemos la escala. En Blender, por defecto, la escala siempre tiene que estar en 1. Si uno la modifica dentro de como de esta modalidad donde no estamos pudiendo editar el objeto en sí, editar los vértices o las propiedades del objeto en sí, no es recomendado escalarlo de esta forma. Acá tenemos las dimensiones, lo podemos dimensionar, pero nos cambia la escala siempre tiene que estar en 1. Entonces lo recomendado es siempre escalarlo en el modo de edición, y eso vamos para allá. Entonces este menú, como les decía, se aparece con la tecla N. Le oprimimos tecla N, desaparece, tecla N, aparece. Acá tenemos lo que es el objeto, herramientas, las vistas que tenemos, eso lo vamos a ver más adelante. Y en este caso yo tengo el add-on o el plugin, porque cuando se habla de add-on en Blender son como plugins de Mixamo, que lo instalé para los tutoriales anteriores que están en mi canal. Los pueden ver por acá arriba, les debe aparecer la tarjetica para que los puedan ver. Entonces si lo quieres desaparecer, tecla N, se desaparece. Ahora, si queremos modificar este objeto, cambiarle las propiedades, bueno, en este caso digamos voy a borrar el monito, voy a poner algo más sencillo. Ya les dije, para poder poner algún objeto, crear algún objeto, le damos en Add y acá nos aparece Mesh, nos aparecen los objetos. O ustedes ya saben, o no sé si saben, les digo, Blender se maneja mucho con atajos de teclado, entonces los shortcuts. Entonces para poder crear algún objeto dentro de Blender, simplemente le damos a dar Shift A y él nos va a abrir el mismo menú de arriba, el mismo menú de arriba. Entonces acá podemos, lo que dice Mesh, nos dice, tenemos el plano, el cubo, círculo, la V, como les había explicado anteriormente, pero en este caso voy a poner el cubo. Entonces acá nos apareció el cubito. Entonces si yo quiero editar este cubo, si quiero entrar dentro de las propiedades de edición, tengo que ir al menú o a la parte donde pueda editarlo. ¿Cómo lo edito? Oprimo la tecla tabulador o la tecla Tab. Entonces como vemos acá las cosas nos cambian. Entonces acá este menú ha cambiado, entonces acá ya tenemos herramientas diferentes donde podemos modificar este objeto. Ya se dan cuenta, mira, el objeto ha cambiado, tiene un color diferente, le aparecieron estos punticos, le aparecieron estas líneas y ahora podemos modificarlo. Estos punticos, para los que no saben, se llaman los vértices, que son los puntos que forman el objeto, las líneas que se unen con cada punto o con cada vértice y las caras del objeto, ¿sí me entiendes? Entonces ahora yo puedo modificarlo seleccionando estos puntos, las caras o las líneas o los bordes, los que se llaman los bordes. En esta parte de acá nos está mostrando que en este momento tiene seleccionada los vértices, que son los punticos. Ahora puedo seleccionar los bordes o las líneas, y si quiero seleccionar las caras, selecciono este. Entonces ya podría seleccionar la cara. Digamos acá selecciono esta cara. Si quiero seleccionar un vértice, entonces selecciono este vértice o este otro. Si quiero seleccionar entonces si quiero seleccionar un vértice, selecciono este vértice, selecciono este, ahí los puedo seleccionar. Si quiero seleccionar los bordes, le doy en este y ya puedo seleccionar los bordes. Y si quiero seleccionar las caras, le doy acá y selecciono las caras, ya está seleccionada. Atajos de teclado para esos. Si quiero seleccionar vértices, oprimo la tecla 1. Pero este no es el teclado numérico, es el teclado que aparece arriba, en la parte de las letras. El teclado que nos aparece en la parte de arriba, el 1, el 2, que a veces el 2 tiene arroba, el 3 tiene símbolos, el teclado con símbolos, por decirlo así. No sé exactamente cómo se llama,
pero pues es el que aparece encima de todas las teclas de letras, el que está el 1, el 2, el 3, el 4 en forma horizontal. Entonces digamos, si quiero seleccionar los vértices, oprimo la tecla 1, ya puedo seleccionar vértices. Si quiero seleccionar los bordes, tecla 2, yo ya puedo seleccionar bordes. Y si quiero seleccionar las caras, tecla 3, ya puedo seleccionar las caras. Entonces acá lo mismo, ya acá puedo mover las caras. Digamos, acá si llego y selecciono mover, puedo mover la cara de acá. Si quiero mover esta cara, entonces la puedo bajar acá. Digamos, no, ahora quiero mover los bordes, tecla 2, selecciono, subo, voy modificándolo como yo quiera. No, ahora quiero mover los vértices, entonces oprimo 1, selecciono esta parte de acá, subo, voy moviéndolo conforme a los ejes. Estoy moviendo en este eje, ¿sí? Que nos aparece la línea verde. Esta parte de acá, el eje Z, y lo vamos transformando en modo de edición. Si yo quiero seleccionarlo todo y escalarlo como les comentaba, simplemente selecciono, oprimo la tecla L, simplemente oprimo la tecla A y se nos selecciona todo. Y acá, ahí sí puedo entrar a la herramienta de escalar y lo puedo seleccionar, lo puedo escalar o totalmente, proporcionalmente, o selecciono el eje que quiero escalar, digamos el eje Z, entonces lo escalo en el eje Z, después lo escalo en el eje X. Ahora, si yo ya quiero salirme del modo de edición, vuelvo y oprimo la tecla tabulador y ya salgo del modo de edición. Y ahora vemos acá, nosotros ya escalamos esto, ya no tiene la misma forma, no tiene la misma escala, pero dentro de las propiedades de escala del mundo de Blender todavía mantiene la escala de 1 y eso es lo que queremos mantener. Eso es lo que queremos mantener porque Blender funciona así, es una de las propiedades de Blender, entonces es como una de las leyes dentro de Blender conforme a la escala. Entonces digamos acá ya lo modificamos, le cambiamos la forma, lo escalamos, pero todo como vemos acá, la locación está en 0, rotación en 0 y escala en 1 en 1, entonces eso es lo que necesitamos mantener. Digamos, volvamos a modo edición, allá estamos dentro de modo edición. Ahora, para manejar estos atajos de teclado, digamos de mover, rotar y escalar, nosotros podemos hacerlo de la siguiente forma. Digamos, si yo quiero mover, puedo oprimir la tecla G, que es mover. Si yo me paro acá, van a ver que aparece la tecla G. Digamos, G es mover, pero esto nos mueve conforme a la vista en la que estemos en este momento. Entonces lo suelto acá, me voy para acá, tecla G, lo puedo mover y es una especie de movimiento desordenado, entonces a veces no es controlado. Si yo quiero saber para dónde lo quiero mover, digamos, si yo lo quiero mover por el eje X, entonces simplemente le doy tecla G y después le oprimo la letra X y él ya nomás me lo va a mover por el eje X. Entonces ahí está. Si yo lo quiero mover por el eje azul, por la línea azul, por el eje azul, entonces le doy la tecla G y sé que es el Z, entonces le oprimo la tecla Z y él me lo va a mover de esta forma. Lo mismo pasa con escalar. Entonces para escalar es la tecla, digamos tengo escalar, es la tecla S, entonces ya la tengo seleccionada, lo puedo escalar. Si quiero decirle al programa, no, yo quiero nomás escalarlo sobre el eje Z, entonces le doy S y oprimo Z y ya nomás me va a hacer una escala sobre Z. Si yo lo quiero escalar sobre X, lo mismo S y oprimo X y nos va a escalar sobre X. Así sucesivamente, entonces ya vamos viendo cómo manejar esto. Entonces, nos vamos al estado actual. Entonces acá en esta parte tenemos las herramientas de edición, donde las vamos a ir viendo más adelante. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Pues vamos a salir al modo normal, vamos a salir del modo edición, tecla Tab o tabulador, y ya estamos acá. Yo utilizo mucho, a mí me gusta mucho utilizar este menú para mover, porque me parece que es más organizado y más acertado. O sea, no utilizo mucho la tecla G para mover así, por decirlo a lo loco.
Entonces, ¿cómo hago? Para no tener que ir cada momento, estar yendo a seleccionar, mover o rotar, lo que hago es oprimir Shift y barra espaciadora y se me abre el mismo menú y selecciono con el atajo de teclado, la G, digamos, mover. Y lo muevo. Entonces digamos, no, entonces ahora yo lo quiero escalar, entonces Shift, barra espaciadora, entonces la S, y me aparece el mismo gizmo, lo que se llama el gizmo, y el cursor, digamos, ya lo puedo manejar de una forma más organizada o más acertada, entonces ya lo puedo escalar por acá, porque sé que si yo lo, por lo menos, si yo lo quiero, digamos, rotar, entonces le oprimo la tecla R, él se va a rotar de esta forma, pero es una forma como descontrolada. Entonces, no sé si ven ahí, se va rotando como a lo loco. Entonces, ¿qué hago? Entonces Shift, barra espaciadora, R, y me muestra el gizmo para poder rotarlo más acertado, de una forma más organizada, por decirlo así. Entonces, lo vemos acá. Entonces, en este momento lo voy a mover. Entonces, Shift, barra espaciadora, le damos la letra G y lo vamos a mover, lo vamos a centrar acá. Pues ahí está perfecto. Chicos, bueno, entonces esos son los conceptos como básicos. Otro que se me olvidaba comentarles es que Blender maneja modos de edición, digamos, tiene digamos el layout, que es el principal. Entonces tenemos el modeling, que es para el modelado, donde entramos hace poco. El sculpting, que es para hacer esculpido digital, como ZBrush. El UV editor, que es para crear las UVs a lo que estemos modelando, a lo que estemos creando, para texturizado. El texture painting, que es para crear, o sea, pintar el objeto o el modelo que estemos creando, pintarlo dentro del Blender. El shading, que es para crear materiales y asignarle materiales. El módulo de animación, maneja el módulo para allá cuando vayamos a animar. El de render, cuando vayamos a hacer el render. El de composición, para hacer composing, o sea, como si fuera tipo After Effects o Premiere Pro. Geometry Nodes, para crear, digamos, efectos con los famosos Geometry Nodes, con los nodos. Y el de scripting, para el que sabe de programación. A la gente que le gusta la programación, pues acá puede programar, puede crear cosas ahí basadas en la programación. En nuestro caso, yo solo me voy a basar en el layout, en el principal, para lo que tenemos que hacer del curso. Listo, chicos, entonces ahorita en el próximo video vamos a empezar ya el modelado de nuestro personaje. Nos vemos. Bueno, chicos, ya pasamos la parte introductoria para aquellos que no conocían a Blender, no conocían, digamos, la interfaz y cómo moverse dentro de Blender. Ahora vamos a empezar, ahora sí, con el modelado de nuestro personaje. Bueno, entonces en la descripción del video les voy a dejar los tiempos, digamos, para aquellos que quieren saltarse la parte introductoria, los que ya tienen conocimientos básicos de cómo moverse en Blender y ya quieren ir directamente a la parte de modelado del personaje. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, borrar el cubito, porque si no lo necesitamos. En este momento la luz y la cámara tampoco la necesitamos, entonces en la parte de colección la vamos a ocultar y vamos a crear una esfera. Entonces Shift A, Mesh y V-Sphere. Entonces vamos a ir al centro, observarla, vamos a mirar cómo están 32 y 16. Yo lo necesito de 40 por 40. Entonces 40 por 40. Ahora a mí me gustaría ver los segmentos o lo que se llamaría el wireframe de la esfera. Entonces para eso vamos a esta parte de acá y donde dice Geometry vamos a activar donde dice wireframe. O sea, ya puedo ver, digamos, el wireframe, ¿verdad? Cómo está ubicada. Listo, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a rotarla menos 90 grados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces me voy a la vista lateral oprimiendo el número 3, el teclado numérico número 3 y Shift barra espaciadora y le doy el Rotate. Entonces para hacer una rotación más acertada, ya 10 grados, puedo oprimir la tecla Control y voy rotando de una forma más controlada, de esta forma. Entonces ahí me dice menos 90 grados. Entonces ya la roté, ya la tengo ahí perfectamente. Bueno, tenemos
la cabecita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra esfera, pero antes de eso vamos a renombrar a nuestro personaje. Entonces por lo menos este ya sé que es la cabeza. Listo. Entonces vamos a crear el cuerpo. Entonces, ¿cómo creamos el cuerpo? Fácilmente, otra vez vamos Shift A o Shift A y UV Sphere. Entonces se nos creó en la misma posición de la anterior, con las mismas características preestablecidas de la primera, o sea, 40 segmentos y 40 anillos. Entonces eso me sirve. Ahora entonces la voy a seleccionar desde acá y la voy a correr hacia atrás. Entonces, ¿cómo hago eso? Shift, barra espaciadora, G. Ahorita yo lo estoy haciendo de forma lenta, los atajos de teclado, pero más adelante voy a empezar ya de forma rápida. Es nomás les voy mostrando o les voy enseñando durante el camino cómo ir haciéndolo. Ahora vamos a la vista lateral y lo mismo, vamos a rotarla de la misma forma. Entonces, ya saben, Shift barra espaciadora, Control, oprimo Control para hacer una rotación más acertada. Listo, y la voy a escalar. Entonces voy a agrandarla porque necesito que el cuerpecito sea más grande que la cabeza. Entonces, digamos acá. Listo, ahora la voy a mover. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando estamos en esta modalidad, digamos que básicamente creamos un objeto, no es conveniente cambiarle la escala? ¿Por qué? Vamos a oprimir N, vamos a abrir acá. Ya vemos que la escala global cambió, la escala del objeto que tenemos, y no es conveniente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar escala para resetearlo y que quede todo en 1, que la escala quede en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oprimir Control A y acá nos dice Apply Location, Rotation, Scale. Entonces yo en este momento quiero aplicar la escala y automáticamente queda en 1, a pesar de que su tamaño ya cambió. Entonces ya sabemos que la escala no es 1, pero dentro del programa ya la reseteé, dándole a entender al programa que otra vez la escala del objeto es 1. No sé si me hago entender, pero más adelante van a ir entendiendo. Blender funciona así, no sé por qué, pero así funciona. Si alguien sabe, por favor déjenmelo en los comentarios, pero básicamente es así. Entonces, bueno chicos, ya tenemos, bueno, voy a ocultar ese menú con N. Ya tenemos el cuerpo, tenemos la cabecita. Pero yo creo que voy a disminuir el tamaño de la cabeza un poco. Entonces lo mismo, S, Shift para espaciadora, S, lo voy a disminuir un poquito. De esa forma, sí, yo creo. Voy a vista lateral y lo muevo un poco hacia acá. Sí, lo veo bien. Y lo mismo, voy a aplicar la escala porque ya lo cambié dentro del modo edición. Entonces vamos a ver, la escala ya ha cambiado. Entonces necesito que esté en 1. Que hago Control A, aplicar escala. Entonces escala. Ya aplicada, queda en 1. Este también, ahora lo que necesito hacer, está en tiene una forma redonda, ¿no? Una forma de círculo. Necesito alargarlo un poquito. Entonces hacia este eje. Entonces básicamente escala. Y lo escalo un poquito así. Exactamente, ahí está bien. Y lo mismo, como cambió la escala acá, aplico escala. Entonces Control A, escala, ya queda en 1 otra vez. Bueno, entonces básicamente ya tenemos el cuerpo, tenemos la cabeza, el cuerpo. ¿Qué nos hace falta? Los ojos. Estamos haciendo el blocking, lo que llaman el blocking en 3D, que es como generando las formas básicas del objeto para ir dándole dándonos una idea visual de cómo va a ser, cómo está quedando. Entonces vamos a crear otra esfera. Acá UV Sphere, listo. Entonces nos vamos a vista frontal. Se crean con las mismas propiedades, 40 por 40, eso nos sirve. Entonces la vamos a mover. 3, vamos a 3 a vista lateral. Y tengo que rotarla otra vez, igual que estas. Entonces vamos a rotar. Ya saben, con control presionado
Listo. Ahora lo que voy a hacer, necesito escalarla sobre el eje, sobre este eje, sobre el eje. Entonces necesito escalarla de esta forma. Nomás voy a aplastarla o presionarla sobre el eje Y. Más o menos así. Sobre el eje Y. Más o menos así la voy a dejar. Entonces ya vuelvo a perspectiva, hago paneo, me acerco. Entonces vista frontal, presionando el número 1 en el teclado numérico, paneo, voy acá. Tengo que calcular que el ojito más o menos va a quedar acá. Entonces vamos a escalar, digamos más o menos ahí. Entonces esa es la escala que necesito más o menos, creo. Vamos a mover y nos ponemos en la vista top, la vista superior, porque acá tenemos que calcular la ubicación del ojo. Por lo menos más o menos va a quedar acá, pero tenemos que rotarlo porque tenemos que acomodarlo a la forma de la cabeza. Entonces vamos a rotarlo más o menos así. Esto es cálculo, tenemos que calcular. Entonces ahora lo vamos a mover. Como vemos acá estamos en modo global, o sea el pivot o el gizmo se nos muestra en modo global, el pivote. Entonces yo lo necesito en modo global porque entonces no está dando las direcciones del objeto exactamente. Tendría que el eje Y ir hacia acá, el X hacia acá. Entonces acá lo puedo cambiar en esta forma. Acá en este menú abro y le digo local. Y automáticamente se nos cambia. Entonces lo calculo para ponerlo acá. Listo. Ahora miro acá, me doy cuenta que está muy grande el ojo, entonces voy a escalarlo un poquito más, hacerlo más pequeño. Ahí. Lo mismo, vuelvo a vista superior y lo muevo para que se ajuste a lo que necesito. Lo roto un poquito también, más o menos así. Ya saben, chicos, tienen que ir practicando los atajos de teclado. Ahí está, perfecto. Tengo que aplicar escala porque ya le cambié la escala. O sea, si yo me voy al menú acá, me dice que ya se cambió la escala. Entonces tengo que aplicar la control A y le digo escala. Listo, chicos, entonces ya está en el tamaño que quiero. Acuérdense, tenemos los ejes, ¿no? Entonces ya sé que este es el eje Y, el eje X. Y tenemos el eje Z, que acá de esta forma no se va, pero si me voy a una vista ortográfica, acá lo podemos ver. Bueno, entonces digamos ahí ya la tengo ubicada como la necesito. Y vamos a aplicar un modificador. El modificador que vamos a aplicar es el modificador espejo o mirror. ¿Cómo aplicamos modificadores? Acá en donde está esta tuerquita, como esta llave mejor dicho. Porque se me hace es más fácil, digamos, porque básicamente para volver a hacer lo mismo, volver a crear otra esfera y volver a ponerla acá. Entonces pues básicamente el modificador mirror nos ahorra tiempo en nuestros flujos de trabajo. Entonces vamos acá a mirror, lo aplicamos sobre esta, tenemos que tenerla seleccionada, ¿no? Y vamos a utilizar este gotero que tenemos acá y le vamos a dar la orden al objeto que vamos a copiar o que vamos a hacerle el espejo. Sobre qué objeto tiene que hacer el espejo, en este caso es la cabeza. Entonces selecciono la cabeza y él automáticamente me hace el mirror, me aplica el mirror poniéndome un ojo al otro lado. Entonces si yo modifico este ojo, el otro también se me va a modificar. Si lo muevo sobre los ejes, sobre el Z, sobre el Y, se va a modificar. Entonces básicamente, mire chicos, ya tenemos el cuerpo, cabeza, ojos. Entonces vamos a renombrar. Este es el cuerpo. Son los ojos. Hay que mantener las cosas ordenadas porque a veces uno tiene muchas cosas dentro del viewport, dentro del espacio 3D y no sabe cuál es cuál. Entonces listo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesito modificar el cuerpo porque nuestro personaje tiene un aguijón acá, la parte de atrás de la colita. Entonces vamos a modificarlo, vamos a entrar al modo edición. Acuérdense, con la tecla Tab o tabulador entramos.
Y en este caso vamos a trabajar en el modo de vértices, los punticos. Entonces básicamente yo lo que necesito es nomás tomar este puntico y lo mismo, Shift barra espaciadora G, o sea, lo selecciono, perdón, y lo muevo. Entonces me paro en la vista lateral, me corro para acá y lo jalo. Ahí exactamente está. Y ahí nos quedó el aguijoncito. Entonces ya tenemos ahí la parte, por decir así, del blocking del personaje. Ya tenemos el blocking del personaje. Vamos a empezar a aplicar colores. Vamos a empezar a crear materiales para ir aplicándole colores, para ir diferenciando qué es qué, y para que se vea más, como más bonito, y ya vayamos dándonos una idea mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear colores en esta parte. Vamos a crear materiales acá en este módulo. Vamos a empezar con la cabeza. Entonces por el momento ya no necesito el wireframe, la vista de wireframe. Entonces voy a esta parte de acá arriba y lo desactivo. Ya le quito el wireframe. Entonces selecciono la cabeza, le doy new y acá lo renombro. Entonces le digo cabeza. Los materiales también es bueno renombrarlos, o sea, ponerles un nombre para uno saber cuál es cuál. Entonces cabeza. Ahora acá en la parte donde dice base color o color base, vamos a abrirlo. Vamos a bajar, a ponerlo no totalmente negro, o sea, sin llegar al negro absoluto, sino por esta parte de acá. Entonces le damos clic y lo que voy a hacer es, esto ya está aplicado dentro de la cabeza, sino que como estamos en el modo plano de visualización, necesito pasar al segundo, que sería donde ya se nos muestran los colores y las texturas. Entonces ya vemos acá, bueno, está acá. Digamos acá, en cuanto a materiales, necesito que el base color sea casi negro, y el especular es la propiedad que tiene el material para recibir luz y reflectar luz, o sea, que sea brillante o sea opaco, digamos. Como vemos ahí, se ve que es un material brillantico y acá no tendría ninguna reflexión, o sea, yo necesito apenas que tenga de especular, tenga apenas un poquito, digamos, por lo menos ahí, que ese sea el especular. El roughness es la propiedad del material que nos dice si es un material brillante que refleja, o es mate, un material mate. Digamos, en este caso nosotros no lo necesitamos tan brillante. Digamos, ahí en esa parte está bien. Ahora, como podemos ver, si nos acercamos, podemos darnos cuenta de que se le ven los cuadritos que conforman el material, los polígonos. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se vea una superficie lisa, suavizada. Entonces, ¿cómo hacemos? Damos clic derecho teniéndolo seleccionado y le damos Shader Smooth. Entonces él automáticamente nos lo suaviza. Bueno, entonces ya tenemos la cabecita. Bueno, ahora vamos a hacerle el cuerpecito. Entonces vamos acá, vamos a crear new, vamos a ponerle cuerpo del pecado, y en base color vamos a irnos hacia un amarillo. Acá esta paleta de color, o sí, como si esta círculo de color se maneja acá, digamos el centro es hacia los blancos, acá tú eliges el color y acá se satura, hacia esta parte es más un color más saturado, más fuerte. Entonces yo necesito un amarillo fuertecito, o sea, que no sea tan yéndose a los blancos, sino más lleno de vida, de color. Entonces acá listo, ese amarillo me funciona perfectamente. Lo mismo, el especular, entonces no necesito que el especular sea tanto, entonces lo bajo un poquito, más o menos ahí. Ahí está perfecto. Igual, ¿sí? Podemos ver los polígonos que conforman el cuerpo de la abejita. Entonces lo que vamos a ver, clic derecho, Shader Smooth, y él automáticamente nos lo suaviza. Ahora chicos, otra cosa, tienen que ir guardando, acuérdense de ir guardando, porque a veces Blender, por cosas del destino, llega y se cierra. Entonces, para guardar es como en todos los programas, control S y guardamos.
Tenemos que ir guardando, acostumbrarnos a ir guardando automáticamente. Vamos haciendo y vamos guardando, vamos haciendo y vamos guardando. Listo. Ahora vamos con el ojo. Vamos a crear un material. En este caso vamos a crear dos materiales. Vamos a crear dos materiales. Vamos a crear primero, que va a ser el material blanco. Entonces acá, poner ojo. Ojo por ojo. Enter. Dejamos el blanco como está y le bajamos al especular un poquito. Este sí puede ser un poquito más brillante, bueno, dejémoselo ahí. Y dentro de este mismo material vamos a crear otro acá en el más. Oprimiendo en el más, le damos clip, le damos new. Y a este le vamos a poner pupila. Entonces pupila la tenemos ahí, a ese le vamos a cambiar el color totalmente negro. Entonces esta barrita de acá la bajamos hacia el negro, y en este caso digamos este sí, el especular puede quedarse ahí porque es la pupila, entonces tiene que ser brillante para que genere reflejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al modo edición porque necesitamos seleccionar la parte que va a llevar el material de la pupila. Entonces vamos tab, entramos, en este caso necesito es selección por caras, entonces puedo seleccionar desde acá oprimiendo la tecla 3. Necesito selección por caras, me acerco, me acomodo, y dentro de este menú, en esta parte donde está este selected box, vamos a abrir teniendo presionado y vamos a la parte que dice select circle, selección por círculo. Entonces me acomodo y voy a seleccionar esta parte, los dos primeros, teniendo presionado, mantenerlo presionado. Listo, ya lo tengo seleccionado. Ahora voy a agrandar la selección. ¿Cómo la agrando? Oprimiendo control y más. Selecciono, agrando, agrando y agrando. Entonces ahí creo que hay, bueno, voy a agrandarlo un anillito más. Entonces control, agrando, tal. Listo, de esa forma ya la tengo la selección que quiero. Ahora me paro sobre el material, que en este caso sería pupila, y le digo acá en esta parte dice assigned, le doy y pum, ya lo tenemos. Entonces, cuando los materiales están aplicados dentro de algún objeto, podemos seguir modificándolo sin necesidad de seleccionar el objeto ni nada de eso, o sea, sin necesidad de otra vez aplicar el material. Digamos, por lo menos pupila ya está aplicada, entonces yo quiero acá, digamos, cambiarle los valores, digamos la pupila, bueno, ahí como estaba, está bien, pero entonces voy a manejar acá donde dice el roughness, voy a bajárselo para que sea más brillante, genere más brillos. Entonces ahí ya, no sé si lo pueden ver, mira, ahí vemos, digamos el roughness lo bajo totalmente, queda supremamente brillante, como si fuera un metal brillante o un espejo. Entonces si lo subo, lo vamos a dejar por ahí. Y lo mismo, vamos a aplicarle shader smooth porque podemos ver los polígonos. Entonces seleccionamos el ojito, damos clic derecho, shader smooth. Entonces como vemos ahí ya tenemos la cabecita, los ojitos, el cuerpo. Ahora vamos con el cuerpo, vamos a hacer las franjitas. Entonces vamos a entrar a modo edición, vamos a vista lateral. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la vista de rayos X. Entonces vamos acá en esta parte, y acá estos dos cuadrados, le damos clic y ya tenemos la vista de rayos X. Entonces este ya no lo necesito, voy a volver acá a tweak y voy a seleccionar un loop acá y un loop acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a coger, a oprimir la tecla B y voy a seleccionar, voy a arrastrar hacia abajo, digamos, en esta parte. Pum, ya lo tengo seleccionado. Ahora selecciono acá el move. Teniendo oprimido la tecla shift, voy a darle clic acá en esta parte y oprimiendo la tecla alt voy a darle clic en este de arriba y ya me lo seleccionó. ¿Ven? Entonces ya tengo estas dos selecciones. Entonces ya hice la selección con B de esta. Después, teniendo oprimida la tecla shift, me paro acá sobre esta, selecciono un polígono y con la tecla oprimida presiono al siguiente polígono y me crea un loop. Entonces ya tengo los dos loops. Ahora, ¿qué hago? Voy a crecer la selección. Acuérdense, para crecer la selección, agrandarla, le doy control más y control más, y ahí ya tengo las franjas que necesito.
Entonces si me voy a materiales, acá en materiales yo tenía este que era cuerpo, ¿no? Pero necesito el otro, que es las franjitas negras. Entonces voy a darle más para crear un nuevo material. Entonces este material le damos new, ya se nos crea el material, y le vamos a poner rayas, por decir así, ya rayas negras. Damos enter. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a modificarlo. Entonces vamos a bajar acá esta parte, bajamos casi al negro, listo, y lo vamos a aplicar. Acuérdense, vamos acá a sign y él automáticamente nos lo pone donde tenemos seleccionado. Ahora vamos a seleccionar también la cola, el aguijón. Entonces esas rayas negras nos sirven para el aguijón. ¿Qué vamos a hacer? Presionamos la letra B de bebé, arrastramos y seleccionamos el aguijón y damos a sign. Entonces ahora salimos del modo edición para poder verlo bien y vamos a modificarlo. Entonces por lo menos el specular, le vamos a bajar el specular un poquito para que no sea tan brillante. Listo, ya lo tenemos, ya tenemos ahí la colita, las rayitas negras, los ojitos. Eso que nos falta, tenemos que hacerle las antenitas. Entonces tenemos que hacerle las antenitas. ¿Cómo le hacemos las antenitas? Entonces vamos otra vez, Shift A, vamos acá, Mesh, pero en este caso vamos a crear un cilindro. Entonces volvemos acá a esta parte de visualización. Entonces quitamos ya los rayos X, ya lo quitamos, tenemos el cilindro ahí. Entonces vamos acá a las propiedades del cilindro, me dice que tiene 32, las podemos subir un poquito más, vamos a dejarlo en 40. Vamos a dejarlo en 40 y vamos a entrar al modo de edición, pero como tengo varias cosas acá, yo quiero, digamos, aislar este cilindro. ¿Cómo lo aíslo? Vamos a presionar el símbolo de barra inclinada o slash, forward slash, o sea la barra inclinada, para aislarlo. Yo lo presiono y se aísla. O sea, hacemos como básicamente el programa solo se enfoca en lo que tenemos seleccionado, por decirlo así. Si quiero volver a ver los otros objetos, otra vez la barra inclinada y vuelvo y sale. En este caso solo necesito trabajar en este, aislarlo. Entonces barra inclinada, slash, entramos a modo edición. Entonces acá vamos a modificarlo, digamos a vista frontal con el 1 y ahora lo vamos a modificar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar rayos X, damos un clic por fuera y con la letra B del BB vamos a seleccionar los vértices acá. Entonces ahora voy a moverlos hacia arriba, más o menos, déjenme, me ubico por acá. Nos vamos a mover acá, tenemos la selección por vértices. Ahora vamos a hacer a pasar de vértices, vamos a pasar a lo que serían los bordes o edges o las líneas, por decirlo así. Una selección por líneas y vamos a oprimir control R, vamos a crear loops atravesando el objeto. Entonces vamos a oprimir control R y ahí nos queda un loop manteniendo el control, no soltemos el control. Con la ruedita del ratón vamos a ir moviendo y creando loops. Ahí voy creando. Entonces ya cuando ya tengo la cantidad de loops que necesito, suelto el control y le doy clic y otra vez clic y ya los tengo, ya creé los loops. Pues como vemos ahí, ya los tenemos. Otra vez volvemos acá. Ahora quitamos ya los rayos X, vamos a seleccionar esta zona de arriba, esta tapa de arriba. Entonces vamos a seleccionar un borde manteniendo la tecla Alt, le damos clic al siguiente y él nos hace una selección por loop, nos selecciona todo esto y vamos a utilizar la herramienta que se llama Bevel. Entonces le damos clic, se nos abre esto y básicamente esto lo que nos va a hacer es cortarnos los bordes. Digamos, si yo la muevo,
él nos va cortando los bordes. ¿Sí ven? Si yo mantengo presionado digamos con el mouse, con el botón izquierdo, y muevo la ruedita del ratón, él me va agregando segmentos. Entonces en este caso eso es lo que necesito, digamos, si la corro para acá no me pone segmentos, si muevo la ruedita del ratón, sí, entonces sí necesito segmentos, entonces voy a calcular que quede más o menos acá y le voy agregando segmentos, 2, 3, voy creándole redondez otro más, ahí, exactamente. Entonces voy otra vez a la vista frontal, me ubico y me doy cuenta que sí, me gusta. Le doy clic por fuera. Ahora, una cosa, no sé si se han fijado que siempre aparece este puntico en todas las geometrías que creamos, independientemente. Si yo me salgo, vemos que acá está el gizmo del pivote y está siempre este puntico ahí. Ese puntico es como el origen de la geometría. En este caso el origen nos sirve en cuanto a animación. A nosotros nos sirve y nos conviene que este puntico cree en esta parte de acá de abajo. ¿Por qué? Porque si digamos yo quiero escalar esto, digamos si yo le doy escalar y lo quiero escalar en la parte de arriba, él siempre se va a escalar teniendo como base ese puntico o el origen. ¿Me entiendes? Entonces por lo menos si yo escalo hacia arriba sobre el eje Z, hace una escala hacia arriba, pero también como el puntico no está bien en la base, me hace una escala también hacia abajo y yo no necesito eso. Yo sé que suena un poco enredado, pero me van a entender ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poner ese puntico en la base de acá? Entro a modo edición, voy a ir por selección por caras, selecciono cualquier cara y le oprimo la tecla A. Él me va a seleccionar toda la geometría y lo que voy a hacer es mover hacia arriba y dejar ese puntico ahí en la base. Digamos, ya está en la base, o sea, como podemos ver acá ya está en la base. Ya lo tenemos en la base, ¿no? Y ahora lo que hago es salir del modo edición, tab, y miren lo que pasa ahora. Ahora miren, lo puedo modificar desde el origen, ese es el origen. Entonces eso me sirve bastante para animación, espectacular. Entonces, digamos, si le doy rotación, lo mismo, se rota sobre el origen. Entonces básicamente ya tenemos ahí listo, digamos, la antenita para animarla. Entonces ya tenemos acá, vamos a abrir N, la escala está normal, ¿sí ves? Porque hicimos escala dentro del modo edición. Entonces en Blender, si salimos de modo edición, así ya le hagamos cambiado el tamaño al objeto, va a mantener la misma escala, 1, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a ocultar este menú y vamos a oprimir barra inclinada otra vez para salir, y vemos que está demasiadamente grande, pero bueno, no importa. Entonces vamos a seleccionar, vamos a mover para un ladito, vamos a vista frontal y vamos a escalarlo, a ponerlo más pequeño, más o menos ahí. Con vista frontal nos acercamos, vamos mirando a ver, entramos a rayos X, vamos a moverlo a ver para acá, a subirlo, vista lateral con número 3, calcular frontal otra vez, vamos a escalar un poquito más, vamos moviendo. Ustedes tienen que ir calculando, chicos. Frontal. Y acá le vamos a dar una pequeña rotación, digamos, así. Vamos a escala, observamos, salimos de los rayos X para ver cómo está. Entonces ahí pues yo lo veo bien, pero bueno, vamos a darle primero que todo un color. Entonces vamos a darle new, antena, vamos a enter, vamos a cambiarle el color
Otra vez lo bajamos acá. El especular, acuérdense, lo bajamos para que no quede tan brillante. Listo, nos acercamos. Le damos clic derecho, Shader Smooth, para hacerlo más suave, para que sea más suave. Ahora vamos al frente, vamos a calcular bien que nos quede donde nos tiene que quedar. Vamos a mover un poquito más hacia acá. Yo creo que ahí. Frente. Nos rotamos un poquito más. Bueno, vamos a mirar que nos quede no tan metido. Ahí exactamente. Ahí está. Listo. Al uno, entonces vamos a hacer que vamos a aplicar el modificador mirror también. Entonces vamos acá a esta parte, add modifier, y vamos a mirror. Entonces seleccionamos la cabeza, que es como donde se va, la base donde se va a partir el modificador para aplicar el mirror. Entonces ya básicamente lo tenemos ahí. Tenemos las antenitas. Entonces, digamos, como les había comentado, vamos a la vista frontal. Si las quiero modificar, modificando nomás una, ahí puedo ir. Se van moviendo las dos, por lo que es un mirror. Entonces yo lo voy modificando ahí, más o menos así. Ya ahí queda a gusto de ustedes, como quieran ponerle las antenitas. Yo lo voy a mirar desde acá. Se me hace que está ahí, así me gusta. Entonces ya vamos a guardar, control S, acuérdense de guardar. Pues básicamente tenemos ya la cabeza, ojitos, antenas. Ahora voy a mirar, este lo tengo renombrado, no, antenas. Ahora voy a crear un grupo, voy a crear una colección con los objetos que tengo acá, una colección que va a contener simplemente el personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la creamos la colección? Básicamente vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos cuerpo, tengo oprimido, Shift, selecciono cabeza, antena, ojo, y voy a oprimir la tecla M. Entonces me dice New Collection, entonces le doy New Collection y le voy a poner B. Ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran y le doy OK. Como podemos ver acá, nos ha creado la colección. Si la apago, oculto el ojito, se oculta todo. Si la abro, ahí queda. Entonces de esa forma vamos a trabajar más organizados y vamos a poder saber dónde están cada cosa. Pues digamos, ya tenemos la cajita. Ahora lo que nos faltaría hacer serían las alitas. Entonces vamos a guardar otra vez. Ahora para las alitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la vista top, Shift A, Mesh, y vamos a utilizar un plano. Vamos a ver plano, plane. Lo corremos hacia acá. En este caso lo necesito tal como estaban. Pasamos a la vista de como de plastilina, por decirlo así, y lo vamos a modificar. Pero antes que todo vamos a renombrarlo. Entonces le ponemos alas. Yo le voy a poner alas. Vamos muchachos, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Entonces ya tenemos las alas seleccionadas. Vamos a entrar a modo edición con tab y vamos a seleccionar vértices por vértices. Ya saben que lo pueden seleccionar desde acá o número 1. Entonces vamos a hacer una selección de vértices. Vamos a seleccionar este vértice. Ya podemos seleccionarlo dándole clic y manteniendo oprimido la tecla Shift. Seleccionamos el otro y vamos a escalarlos, vamos a juntarlos. Le doy S para escalar y los voy juntando. Entonces lo vamos escalando más y más. Bueno, vamos a dejarla más o menos por acá. Listo, entonces ya la tenemos escalada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar una selección por bordes. Entonces número 2 o acá arriba seleccionamos bordes. Bien, tenemos bordes ahí. Le vamos a dar control R y manteniendo control oprimido vamos a mover la ruedita del ratón. De esta forma vamos a hacer 3 cortes. Entonces por el momento vamos a hacer 3 cortes. Entonces le doy clic, otra vez clic para marcarlos y me paro acá como en la mitad, por decirlo así, por el eje X. Le doy también lo mismo, otra vez control R. Voy a hacer un corte, clic y clic, listo.
Ahora paso para la selección de vértices otra vez y voy a ir moviendo los vértices. Entonces selecciono este, Shift sostenido, este, y voy a escalar ese, voy escalando hacia adentro, más o menos ahí voy calculando. O sea, ustedes tienen que ir calculando cómo es la forma de una alita. Entonces acá este de acá lo voy jalando un poquito hacia acá, tenemos que darle como una especie de redondez, lo voy jalando por ahí hasta ahí. Este, no, estos están, sí. Y este, ese, calculando ahí. Estos dos están bien, voy calculando que me vaya quedando bien. Entonces digamos por lo menos este y este, voy a escalarlos un poquito hacia adentro. Listo, vamos ahí. Entonces vamos mirando cómo está quedando la alita. Otra vez vuelvo a parte top, voy a seleccionar con B, selecciono estos y los voy a escalar más. No, se me fue uno ahí, por fuera, clic, B, escalar, ahí, más o menos. Listo, salimos de modo edición, bueno, pasamos a esta visualización acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un modificador. Entonces vamos acá donde están los modificadores y vamos a utilizar el modificador que se llama Solidified. Entonces, solidificar, mejor dicho, sería en español. Se lo damos, solidificar, y él lo que nos va a hacer es, como esto es un plano, no tiene grosor, nos va a dar un grosor. Entonces digamos, por lo menos si yo me lo pongo acá de esta forma, como podemos ver, ahí lo tiene aplicado. O sea, no sé si alcanzan a ver, ahí lo tiene aplicado. Si yo lo quito acá en previsualización en el viewport, vemos que no tiene nada. Si lo aplico, ahí vemos, entonces le podemos subir. ¿Sí? Si lo aumentamos, él nos va a solidificar más. Bueno, pero en este caso yo apenas necesito un poquito, digamos, ahí está bien, 0.001. Está ahí perfectamente. Y aparte, vamos a subdividir esta alita para que no se nos vean esos cortes así tan feos. Entonces vamos a entrar en modo edición otra vez, vamos a seleccionar por caras, seleccionamos una cara, oprimimos A y le damos clic derecho y le decimos subdividir, y vamos a aplicarle otra vez otra subdivisión, subdividir, de esta forma. ¿Listo? Ahora salimos de modo edición y vamos a aplicar otro modificador que se llama smooth. Damos en smooth. Los modificadores siempre se aplican de forma jerárquica. Entonces, como apliqué primero el de Solidify, aparece de primera, después el smooth de segunda. Entonces acá lo que vamos a hacer es aumentar la repetición del smooth por allá a 5. Entonces acá nos damos cuenta de que esta parte no se quiere, digamos, no quiere cambiar. Entonces lo que podemos hacer es nomás simplemente lo seleccionamos, vamos a modo edición, seleccionamos vértices. Lo que hacemos es seleccionar estos vértices, digamos, selecciono este vértice con este vértice y los voy a bajar un poquito. Voy a ayudarle al programa para que no le quede tan pesado. Este también, escalar, entonces los escalo un poquito, le doy más redondez. En sí no necesito que sea tan redondo, o sea, porque básicamente las alitas de las abejitas tienen como esa forma, así que tienen como unos bordes muy marcados, como geométricos. Calculo más o menos ahí, salgo y ya lo veo más o menos ahí redondito, ¿sí? Digamos, y la alita también tenemos que tener en cuenta que la alita no se va a ver perfectamente, digamos, no se va a ver muy cerca porque la alita va a estar en movimiento. Entonces es algo que tenemos que tener en mente, de que la alita se va a estar moviendo. La alita se va a estar moviendo, entonces no es algo que nos tenga que preocupar mucho, por decirlo así. Entonces ya le vamos a bajar un poquito acá
Yo creo que con 3 está bien ahí. Digamos, de esta forma a mí me sirve perfectamente. Entonces vamos acá. Ahora les vamos a ir a materiales. Vamos a crear un material. Poner ala. Como está ahí perfectamente me sirve. O sea, no necesito diferente. Entonces básicamente ahora vamos a acomodar la alita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a vista top con número 7. 7 del teclado numérico, ¿no? Acá esta parte, vamos a acomodarla más o menos. Tiene que quedar más o menos por acá. Lo voy a dejar acá. Más o menos en esta zona. Vamos vista frontal. Vimos acá. Vista 7. Como podemos ver acá lo que les comentaba hace un rato acerca del origen, si ven el puntico, si por lo menos yo quiero, digamos, si me voy a la vista frontal y quiero rotar la alita, miren lo que va a pasar, se va a rotar así y yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que el origen quede en esta parte, entonces volvemos a repetir el proceso que les enseñé anteriormente. Entonces vamos a edición, seleccionamos, digamos, por cara o lo que sea, por vértice, lo que sea, aplicamos, oprimimos la tecla A, se nos selecciona y vamos a mover todo dejando el origen en la parte de abajo, digamos, de la alita. Ahí perfectamente me sirve. Entonces ahora simplemente la voy a mover otra vez hacia acá. Bueno, nos queda un poquito alejada del objeto, pero fácilmente lo corregimos. Ahí, exactamente, no importa, ahí está perfectamente. Entonces lo vamos a correr para acá. Yo me voy a vista frontal y ahora si quiero rotar, ahora sí la puedo rotar. Entonces ahí vamos a ir mirando, tenemos que ir calculando, bueno, tenemos que ir calculando para poner nuestra alita junto con la vista 7. Ok, ahí la 1 vamos a subirla un poquito más, ponerla por lo menos por acá. 7, creo que ahí. A la 1 vamos a acomodarla como si estuviera en la parte de arriba, digamos acá, para ir viendo qué tal. Bueno, la tenemos ahí. Una abejita bien gordita. Entonces listo, la tenemos ahí. Vamos a agrandar un poquito la ala. Entonces vamos a darle ese y le vamos a agrandar. Creo que ahí está bien. Lo vamos a poner un poquito más pequeña. Ahí. ¿Saben? Y vamos a aplicar el modificador Mirror. Entonces vamos a seleccionar la ala, nos vamos acá en la parte de modificadores. Este ya tiene dos modificadores, no importa, entonces vamos a aplicar el siguiente que sería el Mirror. Está por acá, pin. Entonces nos creó el Mirror de esta forma, pero no, entonces necesitamos es decirle al modificador dónde tiene que basarse. Acá le damos clic y ya, básicamente tenemos las dos alitas. Entonces por lo menos si yo ya quiero animar esta ala, digamos voy a parte de rotación, digamos si yo la quiero animar, entonces ahí como vemos ya la tenemos, entonces ya tenemos básicamente nuestra abejita. Nos queda una abejita bien gordita, pero ustedes pueden modificarle lo que quieren. Si quieren hacerle el cuerpito un poquito más pequeño o juntarle la cabecita un poquito más, ustedes le dan el apil que ustedes quieran. Básicamente eso es una guía. Entonces chicos, esta va a ser la primera parte del tutorial. En la segunda parte ya vamos a entrar en la parte de animación, de crear parents de los objetos y empezar a animar ya lo que es la abejita para que esa sensación de que está volando y el movimiento de las alas. Chicos, ¿oyeron? Entonces espero les haya gustado. Esperen la segunda parte. En la segunda parte ya saben, va lo que es la parte de animación. Suscríbanse al canal, denle like, compartan para que este contenido llegue a más personas. Listo chicos, entonces nos vemos la próxima.